El bloqueo de los ramos del nervio mandibular requiere el bloqueo troncular. El origen de este, dado a la densidad de la mandíbula, impide el bloqueo de nervios de la pulpa dental, siendo necesario ir al origen de este tronco nervioso. Mi nombre es Pedro Aravena, soy profesor de la Escuela de Odontología de la Universidad Austral de Chile y en esta clase vamos a hablar sobre la anestesia nervio alveolar inferior. Los objetivos son reconocer los reparos anatómicos para la técnica, demostrar paso a paso esta técnica y descubrir algunas complicaciones. El bloqueo troncular al nervio alveolar inferior, o conocido en Latinoamérica como técnica de Spix, se utiliza en procedimientos odontológicos que requiere el bloqueo de la pulpa y periodonto de uno o más dientes ipsilaterales de la mandíbula. Se logra el bloqueo nervio alveolar inferior y lingual, y por ello la anestesia de la mucosa vestibular del primer molar hacia adelante, mucosa lingual, piso de boca y mitad de la lengua. La tasa de éxito es un 80% y estudios locales observamos una tasa de un 75%, dado principalmente a la cantidad de anestesia que se recomienda depositar. Las contraindicaciones son infecciones, patologías en el área de punción, trismus y disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular, que limita la apertura máxima de la boca del paciente. Se describen dos técnicas, una técnica directa y una técnica indirecta. La técnica directa es netamente realizar a través de un paso operatorio la anestesia del nervio alveolar inferior y nervio lingual. Por ende, requiere un refuerzo nervio bucal y del plexo cervical superficial en caso de realizar procedimientos odontológicos en los tercer y segundo molar y la mucosa vestibular de estos dientes. La aspiración positiva es una tasa de entre un 0,5 a un 20% y se describe como la inyección de la aguja al interior de vasos que se ubiquen en la zona de punción y que se observan en el tubo anestésico con sangre. El logro de la anestesia, como muestra en esta figura de Netter, es mucosa vestibular desde el primer molar hacia el incisivo central, labio inferior, mucosa lingual, piso de boca y la mitad de la lengua. Y básicamente la técnica es, con la aguja, penetrar la mucosa retromolar, el músculo buccinador y con la punta de la aguja palpar la cara interna de la rama de la mandíbula, depositando en ese lugar la anestesia y bloqueando por difusión el nervio alveolar inferior y nervio lingual. Aquí vemos un esquema, un corte anatómico, un corte coronal anatómico, donde podemos ver cómo la aguja perfora la mucosa, el músculo buccinador, hasta tocar la cara interna de la rama de la mandíbula, depositando la anestesia en la región pterigomandibular. ¿Cuál es el objetivo del sitio de punción? Es ubicar el foramen mandibular que se ubica en el cráneo a 1,7 centímetros del borde del trígono retromolar y está protegido por la língula mandibular, que tiene una longitud promedio de 0,7 centímetros. Pues bien, estudios morfológicos han visto que en cadáveres que la língula mandibular protege un paquete vascular nervioso que se ubica a nivel de la cara interna de la rama, protegiendo íntegramente el nervio alveolar inferior y ubicándose más hacia posterior la arteria y los nervios alveolares inferiores. Recordar que esta técnica directa también permite el bloqueo del nervio lingual que se ubica más anterior y medial de este paquete vascular nervioso. Otra figura anatómica que refuerza la necesidad de perforar el músculo buccinador y palpar la cara medial de la rama de la mandíbula, depositando en esta zona la anestesia, que es limitado hacia medial por la cara lateral del músculo pterygoideo medial y hacia lateral por la cara interna de la rama de la mandíbula. Por eso su nombre, espacio pterigomandibular. Bueno, vamos a describir paso a paso la técnica. Vamos a usar aguja larga, en posición del paciente supina con apertura máxima, logrando el plano oclusal paralelo al piso. El dentista tiene que estar en posición 7 a 9 horas en caso del lado de anestesia del lado derecho y una posición de 3 a 5 horas en caso que sea el lado sea zurdo.
Siempre el dentista con su mano de apoyo debe palpar el borde anterior de la rama para así despejar y ubicar el sitio de punción. Este es un esquema del horario del paciente, del dentista y el paciente en caso de anestesia del mismo lado, y en caso del lado contralateral tiene que ubicarse en una posición 10 o 11 para poder observar y anestesiar el lado contralateral. Una fotografía de una alumna de la Universidad Austral donde muestra la posición del paciente del dentista en el mismo lado, siempre destacando la palpación del borde anterior de la rama y como la mano de que mantiene la carpula se ubica cruzando el cuerpo del paciente. Otra imagen donde vamos a observar la ubicación del paciente entre 10 y 11 horas, palpando con su mano de apoyo el borde anterior de la rama, pasando por detrás de la cabeza del paciente y observando con una visión directa el sitio de punción. El sitio de punción intraoral se define de la siguiente forma. Primero, el borde anterior de la rama, palpándose con el pulgar. El rafe pterigomandibular, que se ubica y que se demarca en la apertura máxima del paciente. Y en este esquema de Cosme-Gay describe que en la línea media de este rafe pterigomandibular ubicar el sitio de punción. Otros libros describen 1 centímetro sobre el plano cruzal, pero esto es variable dado a los casos que el paciente no tenga dientes. Nuestra recomendación, al igual como este esquema de Netter, es palpar el borde anterior de la rama, ubicar el rafe pterigomandibular y en la base de este triángulo que se forma en estas dos líneas vamos a observar un cojinete mucoso en esta base, ubicar el sitio de punción. En la posición del cuerpo de la carpule se va a ubicar a nivel de la comisura y de los premolares contralaterales. Luego de ubicar el punto de punción se debe penetrar la aguja en un solo tiempo con un promedio de penetración de 26 milímetros según estudios locales hasta tocar reparo óseo. Esto es muy importante. Siempre debemos tocar reparo óseo a esta longitud de penetración. Luego de eso retiramos 1 o 2 milímetros la aguja y hacemos aspiración en caso que nuestra jeringa carpule lo permita para evitar así la aspiración positiva y la inyección dentro de un vaso. Se deposita la anestesia 1 o 2 tubos con una velocidad de 1 tubo por minuto y finalmente se retira la aguja con una esperolatencia de 5 a 7 minutos. Recordar que en caso de procedimientos dentales del dientes tercer y segundo molar es necesario el refuerzo del nervio bucal penetrando la aguja a nivel de la mucosa bucal o a nivel del trígono retromolar y depositando anestesia aproximadamente 0,3 ml. Vamos a ver un video donde vamos a ver el paciente en apertura máxima con nuestro pulgar, mano de apoyo, palpar el borde anterior de la rama y podemos ver hacia medial el rafe pterigomandibular. Este rafe pterigomandibular vamos a ver en la base de este triángulo virtual que observamos un cojinete y en este cojinete vamos a ubicar el sitio de punción, ubicando nuestro cuerpo de la carpule a nivel de la comisura o de los premolares contralaterales y en un solo tiempo penetrar a aproximadamente 25 o 27 milímetros y depositar la anestesia en ese lugar. La longitud de la aguja es importante. Finalmente se penetra entre 3/4 de aguja, ¿ya? Pero siempre importante palpar reparo óseo. Retiramos la aguja y podemos en este caso reforzar el nervio bucal simplemente penetrando 5 milímetros por vestibular del segundo o tercer molar. La técnica indirecta es una técnica que se anestesia en un solo tiempo el nervio bucal, alveolar inferior y lingual, donde en primer tiempo vamos a puncionar el trígono retromolar y luego de depositar la anestesia en ese sector, llevar nuestro cuerpo la carpule hacia el lado contralateral y simulando la técnica al nervio directa del nervio alveolar inferior. Vamos a ver en este video explicar cómo es la técnica. Apertura máxima del paciente. Llevamos el cuerpo de la carpule ipsilateralmente por sobre la cara oclusal de los dientes y a nivel del trígono retromolar penetramos 5 a 7 milímetros y depositamos 0,3 ml de anestesia. Retiramos levemente y giramos el cuerpo de la carpule simulando plenamente la técnica directa.
para ahí depositar la anestesia y finalmente retirar el cuerpo de la cárpula. La diferencia de esta técnica versus la técnica directa es la anestesia al nervio bucal en un solo tiempo. Las complicaciones asociadas a la técnica son trismus por la penetración de la aguja en el músculo buccinador, desgarro del rafe estérico-mandibular o parte de los músculos pterigoideomediales, hematoma, y la más frecuente, la parálisis facial o parálisis de Bell, dado a que la anestesia no se deposita en la fosa estérico-mandibular, sino que al interior de la parótida. Dolor, fracaso de la anestesia, dado principalmente por inervación accesoria, y no se recomienda la anestesia bilateral, dado que el bloqueo sensitivo de la lengua dificulta el habla y la deglución y las complicaciones, la posible complicación respiratoria del paciente. No debe anestesiarse en forma bilateral. Aquí tenemos un corte coronal donde vemos cómo se deposita la anestesia adecuadamente. ¿Y qué pasa cuando no hay reparo óseo? Pues bien, la punta de la aguja va hacia posterior, pasando el borde posterior de la rama de la mandíbula y penetrando al interior de la glándula parótida. Si depositamos la anestesia en ese lugar, vamos a bloquear los ramos terminales del nervio facial y por ende generar una parálisis inducida de nervio facial o parálisis de Bell. En esta foto vamos a ver la paciente que generó esta complicación en el lado izquierdo de su cara y al momento de pedirle gesticular vemos cómo dificulta ella el cierre del ojo, un lago oftalmo parcial y la asimetría facial propio de la parálisis. El manejo de esta complicación es sencillo, debemos evitar que el paciente mantenga el ojo abierto, por lo tanto debemos cerrarlo con un adhesivo o con una gasa y el efecto va a ser mientras dure el efecto de la anestesia. Otras complicaciones observadas localmente es una isquemia transitoria de la arteria maxilar por el depósito del anestésico en la fosa infratemporal y reportes incluso han demostrado isquemia en ramos de la arteria alveolar inferior por la rápida velocidad de inyección de la anestesia y por el mal manejo de los vasoconstrictores. Por eso es importante, como conclusión, conocer anatómicamente el sitio de punción, los tiempos de inyección, qué fármaco vamos a estar inyectando y en caso de complicaciones, manejarlo adecuadamente. Bueno, ahí están mis datos personales. Cualquier consulta lo pueden hacerlo a través de la página, redes sociales o a través de esta plataforma. Por su atención, muchas gracias.